Hola, mi nombre es Álvaro Navarro y les doy la bienvenida a este tutorial de encuadernación artesanal tipo cartoné con lomo recto y costura francesa. Este tipo de encuadernación, conocido también como de tapadura, nos brindará una resistencia y durabilidad óptima, ya que sus cubiertas de cartón son más grandes que el cuerpo del cuaderno y permiten protegerlo. Aquí tengo el cuaderno terminado que iremos elaborando a lo largo de este video tutorial. Con él les mostraré las 3 características a tomar en cuenta para determinar que está bien hecho. En primer lugar, el interior del cuaderno va unido a las cubiertas mediante el elemento de las guardas, las cuales son hojas del mismo tamaño que el resto, pero de un gramaje más alto y siempre se encontrarán al inicio y al final del cuaderno. La segunda característica es que al parar el cuaderno sobre alguna superficie, esta no deberá entrar en contacto con las hojas, lo cual previene que se dañen o ensucien cuando el cuaderno se encuentre en esta posición. A este elemento lo llamamos cejas. Finalmente, la última característica es que al acostar el cuaderno, este puede tener la capacidad de abrirse 180 grados, es decir, que cuando las cubiertas están sobre una superficie, el cuerpo del cuaderno no deberá tensarse como para que las hojas no caigan a los costados. Ahora procederé a indicar la lista de materiales y herramientas que yo suelo utilizar, no sin antes mencionar que no es necesario contar exactamente con cada uno de ellos, ya que la mayoría pueden ser sustituidos. Mientras el cuaderno cuente con las características de funcionamiento que comenté hace un momento, se puede avanzar creativamente por diferentes caminos. Las hojas constituyen la mayor parte del cuerpo del cuaderno. Podrían ser de cualquier tipo y grosor mientras éstas puedan doblarse, pero es importante tomar en cuenta que dependiendo del grosor de la hoja, será el número de ellas que podrán formar un cuadernillo. El cuadernillo es un conjunto de hojas dobladas por mitad y sobrepuestas las unas dentro de las otras. El bloque es el conjunto de varios cuadernillos unidos mediante su costura. Mientras más delgadas sean las hojas, más podrá tener cada cuadernillo. Si por ejemplo yo quisiera usar hojas de un gramaje alto como cartulina o papel de algodón, no debería agregar más de 3 o 4 hojas por cuadernillo, pero si en cambio usara papel bond común y corriente, el cual normalmente varía entre 75 u 80 gramos, el cuadernillo podría contener hasta 7 hojas sin representar ningún problema. En este caso yo utilizaré hojas texturizadas tipo mármol de 104 gramos cuya marca se llama Sunrise. Requerimos también de 2 hojas de cartulina, las cuales funcionarán como las guardas delantera y trasera. Aunque estas deben ser del mismo tamaño que el resto, suelen tener mayor rigidez que una hoja común, ya que al ir unidas tanto a las cubiertas como al cuerpo del cuaderno, su uso es continuo. Se recomienda como mínimo un grosor de 160 gramos para que no lleguen a romperse. Yo utilizaré estas color rosa de la marca Novart, cuyo gramaje es de 220. La plegadera es una herramienta útil y muy cómoda si se encuaderna seguido. Sirve principalmente para doblar hojas y fijar el cartón a la tela después de pegarlos, pero puede sustituirse por un cúter, una cuchara o incluso el no utilizar ningún material y hacer los pliegues con ambas manos. Utilizaremos pinzas para sujetar el bloque en varias partes del proceso donde éste necesite mantenerse fijo. Aunque tampoco son estrictamente necesarias, es conveniente contar al menos con una para facilitar el proceso. La regla es básica, ya que nos servirá para sacar las medidas que ocupemos a lo largo del proceso. Puede ser de cualquier tipo, pero para realizar los cortes de cartón resultan muy cómodas las reglas de acero con base de caucho, ya que no se resbalan. También ocuparemos un cúter que de preferencia tenga una navaja nueva o con suficiente filo para hacer los cortes más exactos, y un lápiz o lapicero para marcar las medidas. Ocupamos un punzón que nos ayude a perforar las hojas por donde después pasará la costura. Este puede ser cualquier material con punta afilada. Yo, por ejemplo, utilizo un compás que ya no sirve. Lo importante es que sea cómodo. Si tienes una prensa para encuadernar, también puedes hacer los orificios con ayuda de una cegueta muy fina. El hilo que utilicemos puede ser de lino, algodón, cáñamo o incluso sintético, aunque estos últimos no se recomiendan mucho porque son más difíciles de trabajar. En nuestro caso, utilizaremos un hilo de algodón tipo perlé del número 8. Aparte, necesitaremos cera de abeja o en su defecto, una vela para poder encerar el hilo y este no llegue a romperse. Y por último, una aguja recta común para elaborar la costura. Para crear las cubiertas y el lomo exterior utilizaremos cartón gris comprimido del número 5, el cual su ancho es de 2,5 mm.
Se puede utilizar cualquier material similar que no sea muy delgado, ya que podría deformarse al entrar en contacto con el pegamento. También necesitaremos un pedazo de lija de agua para redondear las esquinas del cuaderno. Las más funcionales son las del número 400. En caso de no contar con ella, no te preocupes, corresponde a un fin estético solamente. La variedad de telas utilizables en la encuadernación es bastante extensa. Las más recomendables son las telas para encuadernar, ya que una de sus caras es de papel y esto facilita el pegado a las cubiertas, pero dependerá de cada uno experimentar con las que tenga disponibles a la mano. Se recomienda que tenga al menos un 50% de algodón y que sea lo menos stretch posible. Si una tela es demasiado delgada o translúcida, se puede pegar un papel primero para facilitar la tarea de unirla a las cubiertas. Yo utilizaré una tela llamada brillanta de color negro. Ocuparemos un pincel grueso o alguna brocha para aplicar pegamento a las distintas superficies. En caso de no tener alguno, también podrías utilizar una tarjeta de plástico, pero se te dificultará un poco más esta tarea. También necesitaremos pegamento. Si es específico para encuadernación o para las artes gráficas, mejor. Yo utilizo la marca Iris y me funciona bastante bien. Además, ocuparemos un frasco pequeño para diluirlo con un poco de agua. En lo personal me gusta utilizar papel glacín o algún otro papel delgado para proteger la tela al unirla a las cubiertas. Es muy efectivo, pero tampoco es totalmente necesario. Comúnmente en las encuadernaciones con costura se coloca una tira de tela o papel a lo largo del lomo del bloque llamada endose, esto con el fin de proteger y reforzar el cosido. En este caso yo utilizaré tela Tussor, la cual resulta conveniente por su delgadez y resistencia. Las cabezadas en un principio formaban parte de la estructura esencial de un libro, ya que iban unidas a las cubiertas o al lomo. Sin embargo, poco a poco se ha ido sustituyendo su función de sujetar con otros materiales, por lo que en la mayor parte de los casos de hoy en día su rol es estético y es llamada falsa cabezada. Si no cuentas con esta cinta, tampoco afectará el funcionamiento del cuaderno. El listón es opcional, pero al igual que las cabezadas, le brinda un carácter más profesional al cuaderno. Puedes obtenerlos a un costo muy bajo en las mercerías. Yo usaré uno liso de 4 milímetros de ancho y de color rosa para que haga juego con los demás elementos. El primer paso es doblar las hojas justo por la mitad. Empataremos las esquinas, colocaremos la plegadera al centro del pliegue y con presión la deslizaremos de arriba hacia abajo. Esto puede hacerse de una por una si son demasiado gruesas o tomando más de una si estas son más delgadas. Después de plegar todas las hojas, iremos formando los cuadernillos. En este caso, usaré 50 hojas para crear 10 cuadernillos de 5 hojas cada uno. Con esto obtendré un bloque de 100 páginas, aunque este podría incluir más o menos. Después de formar los cuadernillos, los apilaremos uno sobre otro y los sujetaremos con unas pinzas. Para deducir estas medidas, primero tomaremos un cuadernillo y mediremos su altura. Los primeros valores a determinar son los puntos de entrada y salida del hilo. Estos puntos deberán estar siempre entre 1 centímetro y 1,5 centímetros de cada orilla para evitar que los cuadernillos se vayan separando con su uso. Después restaremos ambas medidas a la altura inicial y a partir de ese valor determinaremos las medidas tanto de las estaciones de costura como de los canales internos. Cuando hablo de estaciones me refiero a la costura que se va formando por el lomo. La medida puede variar de 2 a 4 centímetros de punto a punto. Los canales vendrían a ser la contraparte, se pueden ver solamente por el interior del cuaderno, justo a la mitad de cada cuadernillo y no suelen superar los 5 centímetros. En nuestro caso, la altura del bloque es de 21.6 centímetros, ya que estamos trabajando con hojas tamaño carta. Marcaremos el punto inicial y final a 1 centímetro de cada orilla. Restaremos esos 2 centímetros y nos quedará una altura de 19.6 centímetros. Como el tamaño del cuaderno es mediano y tendrá solo 100 hojas, decidí usar únicamente 2 estaciones de costura, las cuales medirán 3 centímetros y medio cada una. Restamos el valor de ambas estaciones, 7 centímetros, y nos quedarán 12.6 centímetros. Al tener 2 estaciones, forzosamente debemos contar con 3 canales internos, por lo que dividiremos 12.6 entre 3 y así concluiremos que cada canal medirá 4.2 centímetros. Después de haber marcado todos los puntos sobre un cuadernillo, lo colocaremos por encima del resto, los sujetaremos y los marcaremos con un lapicero para tener la referencia de dónde hacer los orificios.
Tomaremos el hilo y daremos media vuelta sobre el bloque por cada cuadernillo que tengamos, más un extra de 10 centímetros. Cortaremos el hilo y lo desenrollaremos del bloque para encerarlo. Debemos pasar todo el hilo al menos 2 veces para que quede bien encerado. Meteremos el hilo entre la aguja y la recorreremos 5 centímetros. Después insertaremos la punta en medio de la hebra y tiraremos hacia arriba. Jalaremos por ambos lados hasta que se genere un nudo en la parte superior. Tomamos un cuadernillo, lo abrimos por la mitad y lo sujetamos con la pinza de un extremo. Lo volteamos por la cara exterior y con ayuda de nuestro punzón perforamos sobre las marcas que hemos trazado previamente. Haremos este paso cada que añadamos otro cuadernillo previo a coserlo. Comenzando por una orilla, pasaremos la aguja de afuera hacia adentro, dejando 10 centímetros de margen en la parte exterior. Iremos cosiendo de dentro hacia afuera y viceversa, cuidando de no anudar el hilo. Cuando lleguemos a la otra orilla, tensamos, colocamos encima el segundo cuadernillo, lo sujetamos y lo perforamos para continuar la costura. Al llegar al punto donde comienza la primera estación, lo que haremos será pasar justo por debajo de la estación del primer cuadernillo y continuaremos el cosido hasta la segunda estación, donde repetiremos este paso. Al llegar al punto final del cuadernillo, tensaremos de nuevo y haremos un nudo doble con el hilo que dejamos de margen en un principio. Continuaremos con el tercer cuadernillo y al llegar al punto final de este, pasaremos la aguja entre la unión de los cuadernillos anteriores de dentro hacia afuera. Tiramos del hilo hasta que quede un hueco muy pequeño y pasamos la aguja por él de afuera hacia adentro. Jalaremos el hilo, con lo que se hará un nudo que no permitirá que se pierda la tensión, y continuaremos cosiendo el resto de cuadernillos. Al llegar al punto final del último cuadernillo, haremos el mismo nudo, pero 2 veces para asegurarnos que no se deshaga. Cortaremos el hilo sobrante y quitaremos la pinza. Doblaremos por la mitad las 2 cartulinas que escogimos para las guardas y marcaremos 2 puntos a 5 milímetros del pliegue en cada una de ellas, uno arriba y otro abajo. Después colocaremos las reglas sobre ambos puntos y con la plegadera marcaremos un segundo pliegue sobre cada guarda. Mezclamos pegamento y un poco de agua en un frasco hasta lograr una consistencia ni demasiado líquida ni demasiado espesa. Cubrimos con pegamento el espacio entre ambos pliegues, tapando el resto de la guarda con una hoja de reuso para no mancharla. Colocamos la cara de la guarda con pegamento sobre el lomo del bloque y pasamos la plegadera por encima para que quede bien pegada. Repetiremos el proceso con la otra guarda por la parte trasera. Una vez bien pegadas las guardas al bloque, es momento de encolarlo por la parte del lomo. Iremos aplicando pegamento de adentro hacia afuera, cuidando de no aplicar demasiado para que las hojas no se deformen con la humedad. Dejaremos secar 15 minutos y aplicaremos una segunda capa. Después agregaremos hojas de reuso y dejaremos el bloque planchándose con algo de peso al menos 30 minutos. En caso de querer refilar las orillas del bloque, se debe hacer después de este paso. Este puede llevarse a alguna imprenta donde se hagan encuadernaciones profesionales, ya que, por lo regular, cuentan con una guillotina industrial. Tanto la cubierta delantera como la trasera tendrán la misma medida, la cual será de 5 milímetros más de altura y 3 milímetros menos que la longitud del bloque. El lomo tendrá la misma altura que las cubiertas y su largo será equivalente al ancho del bloque más el ancho del cartón que estemos utilizando. Las cañuelas son los espacios que hay entre cada cubierta y el lomo y serán las que permitan que el libro pueda abrirse. Para saber su medida, multiplicaremos el ancho del cartón 4 veces y le agregaremos 1 milímetro. Una vez trazadas las medidas sobre el cartón de las cubiertas, el lomo y una cañuela, que no se pegará pero nos servirá como medida de referencia, procedemos a cortarlas con cúter y regla para después redondear ligeramente las esquinas exteriores de las cubiertas con ayuda de la lija de agua. Para sacar la medida de la tela, sumaremos a la altura de las cubiertas 2,5 centímetros para las pestañas de arriba y abajo, mientras que a lo largo tomaremos en cuenta 2,5 centímetros más la longitud de ambas cubiertas, la del lomo y la medida de 2 cañuelas. Después de cortar la tela, hay que trazar una línea vertical justo al centro de ella y 2 horizontales a 1,2 centímetros de distancia, tanto de arriba como de abajo. Después trazamos una línea vertical a la mitad del lomo y la empatamos con la de la tela. Trazaremos la silueta del lomo y pondremos una cañuela entre el lomo y cada cubierta antes de trazarlas también. Colocaremos el lomo sobre una hoja de reuso y lo llenaremos de pegamento para empatarlo sobre la marca de la tela. Haremos presión y la voltearemos.
Colocaremos un papel glacín para protegerla y marcaremos los bordes para que se adhieran bien al cartón. Repetiremos el mismo proceso con las cubiertas aplicando el pegamento de adentro hacia afuera. Para empatarlas más fácilmente podemos sobreponer la cañuela entre el lomo y cada cubierta y después de empatarlas retirarla para marcar bien los bordes con la plegadera. Después haremos cortes a 45 grados en las 4 orillas de la tela dejando un margen de 2 milímetros para que se puedan hacer los dobleces de las pestañas hacia adentro. Comenzaremos pegando las pestañas verticales y después las horizontales, redondeando las esquinas con la plegadera. Ahora procederemos a pegar el listón separador, el cual cortaremos 10 centímetros más alto que el bloque, para poder dejar 5 centímetros de margen dentro del lomo y otros 5 para que sobresalgan por debajo. También cortaremos 2 pedazos de cinta de cabezada del grosor del bloque y las pegaremos arriba y abajo de él. La tela para el endoce debe medir solo medio centímetro menos que el bloque para que alcance a cubrir parte de las cabezadas, y el ancho del bloque más 4 centímetros. Después de cortarse, la llenaremos de pegamento por un solo lado y la centraremos en la parte del lomo. Haremos presión con la plegadera para que quede bien fija. Finalmente uniremos el bloque a las pastas. Para esto lo centraremos dentro de ellas, lo acostaremos y levantaremos la cubierta de arriba. Colocaremos una hoja de reuso por abajo de la primera página de la guarda y la llenaremos de pegamento cuidando de no mancharla por detrás. Retiraremos la hoja de protección y colocaremos otra limpia. Tomaremos la cubierta y cerraremos el cuaderno cuidando no desacomodarlo. Haremos presión sobre la cubierta ya cerrada y abriremos el cuaderno de nuevo para presionar con la plegadera hasta que notemos que la guarda haya quedado totalmente adherida. Después repetiremos el proceso con la otra cubierta. Ahora solo resta el planchado final. Añadiremos hojas de reuso entre las cubiertas y las guardas para que absorban la humedad del pegamento. Colocaremos peso uniforme sobre todo el cuaderno y esperaremos al menos una hora para poder utilizarlo. Y así quedaría nuestro cuaderno artesanal tipo cartoné con lomo recto y costura francesa. Espero les haya sido de utilidad este video tutorial de encuadernación. Si así fue, no duden en compartirlo. En caso de que tengan alguna duda, pueden dejármela aquí abajo en la barra de comentarios o contactarme a través de alguna de mis redes. Por último, me gustaría agradecer al programa de apoyo para artistas y creadores michoacanos Acompañarte, sin el cual no hubiera sido posible la creación de este video. Hasta pronto.